Bueno, a todas las personas que nos van a escuchar, un cordial saludo. Vamos a dar lo que es la teoría de enfermedades de la cavidad oral. Y tenemos que entender que en este tema tenemos que ver la importancia clínica que hay en la boca como indicador de enfermedades, que significa que la boca nos va a dar muchas pautas de algunas enfermedades, ya no va a hacer sospechar de unas enfermedades ya sea sistémicas, infecciosas, incluso inmunosupresiones que puede tener un paciente. Vean ahí la boca como indicador de enfermedades de infecciones, enfermedades sistémicas. Puede haber unas lesiones premalignas o directamente podemos encontrar una lesión cancerígena, ¿no?, de la parte oral. Entonces tenemos la clasificación de las enfermedades de la cavidad oral, en donde aquí ya vemos que hay afecciones de los labios, de la lengua, de la mucosa oral, de las glándulas salivales, lesiones ya que vienen por medio de manifestaciones como úlceras y los tumores orales. Todas estas afecciones y todas estas localizaciones son las que los que vamos a ver en el tema de las enfermedades de cavidad oral. Y ahí empezamos a decir las afecciones de los labios. Entre ellas podemos mencionar la queilitis actínica, queilitis angular, queilitis granulosa. Cada una va a tener su localización donde va a manifestar, ¿no? En este caso queilitis, que es lo que se podría decir una inflamación, ¿no? Una inflamación, un edema de alguna de las partes en este caso, las afecciones de los labios, lo cual le vamos a llamar queilitis. Tenemos la queilitis actínica, véanlo aquí. Se ven unas lesiones blanquecinas. Fíjense que son placas, ¿no?, unas placas que se van descamando, son escamosas. Estas pueden ser dadas por lesiones ultravioletas, es decir, son lesiones que son provocadas, por ejemplo, por el sol. Y normalmente afectan mayormente a la parte de los labios inferiores. Claro que el superior puede también ser afectado, pero en la mayoría de los casos vamos a ver en la parte inferior. Y estas tenemos que tener en cuenta que son lesiones premalignas, ¿no? Es decir, estas pueden llegar a provocarse y formarse un tejido ya cancerígeno. Es por esa razón que es necesario muchas veces la resección, láser o crioterapia para poder tratar esta enfermedad. Seguimos en la parte de los labios y ya vemos la queilitis angular, que es nomás la palabra, es decir, la inflamación, pero de la comisura, la parte de la boca y la parte del final, la comisura de los labios, y ahí va a aparecer una parte eritematosa, dolorosa, y estas pueden ser frecuentemente por hongos o por bacterias, ¿no? Entonces puede haber una candidiasis frecuentemente que llegue e infecte la parte de la comisura angular. Entonces ahí vamos a ver que esa inflamación ya vamos a tener, vamos a llamarla queilitis angular. Puede ser también, ¿no?, no necesariamente por una infección, sino que también por rozamientos, prótesis dentales. Y ahí entra también el tema de la inmunosupresión. Ya estaríamos pensando en partes mecánicas que podría ser rozamiento, como también una inmunosupresión del paciente. Ya nos estaría hablando de algún tipo, de algún estado inmunológico de nuestro paciente que tenemos enfrente. Y aquí tenemos también la queilitis granulomatosa, es decir, una inflamación o un edema del labio, pero del labio superior. Fíjese cómo se ve agrandado de tamaño a comparación del labio de abajo, del labio inferior. Y tenemos que asociar la queilitis granulomatosa con el síndrome de Michelson-Rosenthal. Eso es como el nombre lo dice, un síndrome, es decir, que la queilitis granulomatosa es parte de los síntomas que tiene este signo o este síndrome. Que puede ser, aunque si bien no se sabe la causa, se puede pensar que es de manera inmunológica o de manera genética, que pueda dar este síndrome. Y este síndrome está hecho o está conformado por una parálisis facial,
por edema labial, ya vendría a ser la cheilitis, dicho granulomatosa, que el cheilitis granulomatosa, más lengua fisurada. Entonces, además, aquí si bien estamos hablando del labio superior, también va a tener otra lesión oral, tendría dos lesiones orales, y en este caso en la parte de la lengua como una lengua fisurada. Y bueno, ya pasamos a lo siguiente, que serían las enfermedades, las lesiones de la lengua. Ya hemos pasado de la parte de los labios, hemos visto un pantallazo ahorita de la parte externa, ¿no? Ahora ya entrando ya más adentro en otro órgano como la lengua, vemos por ejemplo que se menciona la glosidinia, la glositis, lengua fisurada que hacía parte o que mencionamos ya en el síndrome, la lengua vellosa, la leucoplasia vellosa y la macroglosia. Y aquí es donde tenemos ya por ejemplo la glosidinia, que es una sensación de ardor en la lengua. No tiene una causa aparente y se puede estar relacionado con la ansiedad. Es por eso que estos pacientes no se le puede dar un tratamiento que mejore el estado de dolor del paciente. Normalmente es con psicoterapia, pero sí manifiesta, además de dolor, algún tipo de eritema, ¿no? O una lengua más lisa también. Así como una glositis. Una glositis ya es una inflamación evidente y aquí sí ya se va a ver una lengua lisa, brillante, fíjense ese color que caracteriza lo bastante brillante, y también va a tener dolor, pero eso ya evidentemente por la inflamación que está teniendo la lengua. Tiene alguna partes que podemos nosotros corregir para que la glositis vaya disminuyendo, o sea, es decir, que la inflamación de la lengua vaya disminuyendo y vaya remitiendo. Y eso es, por ejemplo, la vitamina B12, se puede corregir la vitamina y también corregir, ¿no?, la parte de las anemias. Es una manifestación que nos está dando el sistema digestivo por unas posibles causas. Otra enfermedad de la lengua o una manifestación de la lengua sería la lengua fisurada. Fíjense que son surcos que aparecen en la lengua y que estos son de manera son benignas, ¿no? Es decir, no necesariamente provocan una diferenciación, cambio de epitelio para llegar a ser un cáncer. Estas en cambio son benignas y si bien se asocian a un síndrome de Down, puede ir disminuyéndose con higiene oral, porque la higiene oral es la que está muy vinculada con la lengua fisurada. Lengua vellosa, fíjense que parecen unos pelos que salen de la lengua, unos cabellos, y esas son las papilas que están agrandadas, es decir, que están hipertróficas. Incluso la coloración marrón o negruzca que tiene es porque entre medio de esas papilas los alimentos algunas van a quedar atrapadas y van a ir haciendo esa coloración. Además de que esta patología o estos signos, síntomas o estos signos que se ven en la lengua puede ser por una persona que consume tabaco, como también tiene una mala higiene bucal. Entonces, alguno de los tratamientos que se puede empezar a dar sería tener una buena higiene bucal, usar para limpieza oral, por ejemplo, con clorexidrina, los enjuagues bucales, y evitar el tabaquismo. Otra parte que podríamos ver sería la leucoplasia vellosa, es provocado por el virus de Epstein-Barr, y esta es una de las enfermedades que todo el mundo o la mayoría de las personas en el mundo, un 90-95% la ha tenido. Esta es un tipo de herpes
y se le llama lo que es la enfermedad del beso. Ahora, esta enfermedad del beso va a venir con algunos signos que es, por ejemplo, eh, la lengua que tenga una coloración o placas blancuzcas que no se pueden retirar, es decir, no se pueden raspar, si quieren decirlo así. Y tenemos también como dato que en el virus de Epstein-Barr va a haber una esplenomegalia. Entonces, al haber esa esplenomegalia, vamos a ver que en la parte inmunológica y en la parte sistémica también va a tener otros aspectos clínicos que van a aparecer. Va a tener fiebre, la esplenomegalia, dolor, va a tener dificultad de movimiento, ¿no? Ya va a haber decaimiento de la persona. A medida que se va mejorando el sistema o los síntomas, es necesario decirle a una persona que no haga esfuerzo físico, porque además de hacer esfuerzos, movimientos, tiene una esplenomegalia y hay mucha posibilidad que pasen accidentes y haya una ruptura de vaso, ¿no? En estas personas que ya llegan a una leucoplasia, puede haber una inmunosupresión o ya es sugestivo de un VIH. No necesariamente todas, pero una persona va a tener leucoplasia vellosa, no sé, recurrente o de difícil manejo, ya tendríamos que empezar a ver lo que es el sistema inmunológico del paciente. Y esta es una de las enfermedades, además de la herpética, que se recomienda no besar en la cara o en la boca a los bebés, porque el sistema inmunológico de los bebés todavía no están desarrollados. Entonces, además de la leucoplasia, pueden haber otras enfermedades que pueden ser transmitidas. Y no es tanto por el beso, ¿no? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, sino que es por la transmisión de la saliva. Entonces, algunas personas que puedan estar comiendo, que tengan herpes o en este caso de hablar leucoplasia vellosa, no tienen que estar compartiendo sus cucharas, comidas, objetos personales, ¿no? Luego tenemos otro problema de la lengua, una macroglosia, que como su nombre lo indica es un aumento de tamaño de la lengua. El aumento de tamaño de la lengua ya nos está indicando la posibilidad de un síndrome de Down o un hipotiroidismo. Entonces, es una parte endocrina, en este caso del hipotiroidismo, que se está manifestando en la lengua. Entonces, para el tratamiento dentro de esto sería también tratar las causas, ¿no? Entre las glándulas salivales, otra parte, digamos, del sistema o de la cavidad oral, existen los mucoceles. Estos son quistes de retención mucosa, es moco retenido en este caso vemos en el labio inferior, y eso más que todo por traumas, es decir, algún golpe o alguna lesión en los conductos de las glándulas salivales. Entonces ahí es donde se retiene la mucosa y ahí se va formando el mucocele, que son lesiones blandas, no blanducas. Para poder sacar o hacer el tratamiento de este mucocele, bueno, se necesita hacer una excisión, o se necesita hacer de manera quirúrgica. Lesiones de mucosa oral. Bueno, tenemos también las lesiones de la mucosa oral. Y ahí tenemos que ver que existen lesiones blancas, pigmentadas, rojas, ulceradas. Son estos tipos de lesiones que vamos a ver nosotros. Líquen plano. En la mucosa oral vamos a ver, por ejemplo, el líquen plano, que es una enfermedad inflamatoria, es decir, una inflamación de esta mucosa, y en donde se van a ver placas blancas reticulares, es decir, como una red. Fíjense cómo se van conectando, como si fueran una red, ¿no? Pero también va a haber partes eritemáticas
lesiones que van a ser bastante dolorosas y que van a necesitar algún tratamiento de corticoides tópicos, ¿no? Para disminuir esa inflamación. Estas lesiones reticulares van a tener el nombre de estrías de Wickenham. Entonces, estas estrías de Wickenham van a cambiar, no van a ser de manera, no es que cuando lo veamos de un tiempo va a estar de la misma distribución como la vimos en otra ocasión, ¿no? Estas van a ir cambiando de lugar. Lesiones pigmentadas. Las lesiones pigmentadas son lesiones que, como su nombre lo indica, son pigmentas. Van a provocar una coloración dentro de la mucosa de la boca. Y este cambio de coloración nos va a decir que hay algún problema probablemente ya sea en una insuficiencia renal, por ejemplo, o en algún problema genético. Ahora tenemos que diferenciar que existen pigmentación racial con pigmentación por fármaco y pigmentaciones que pueden indicar una enfermedad, ¿no? La pigmentación racial es esta pigmentación que lo ven de color más azulado, negruzco, y se da mayormente en razas que son de piel morena, más oscura, ¿no? Es por eso que ya esa pigmentación se tiene que preguntar a la persona, esta pigmentación que usted tenía la tiene desde tiempo, además de ver el color, ¿no?, de la persona, su tono de piel, tendríamos que preguntar y decir si esa coloración siempre fue así. Y normalmente sí la tienen desde nacimiento. En una enfermedad de Addison ya vemos aquí, por ejemplo, una coloración de la mucosa y ya nos está indicando que puede haber un problema, por ejemplo, que es una insuficiencia suprarrenal. Eso es la enfermedad de Addison. Entonces ya tiene que hacerse por más que no esté diagnosticado con una enfermedad de Addison, ya nosotros tenemos que estar sospechando de esta enfermedad. Luego tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers. El síndrome de Peutz-Jeghers es un problema genético y nos va a dar en la cavidad oral pigmentaciones. Puede dar pigmentación igual en la parte de los labios, fíjense, en la parte superior, como en la parte interior, y en todo el resto de la boca, paladar, las mejillas. Entonces, ya al ver estas lesiones, nosotros ya podríamos investigar un síndrome de Peutz-Jeghers para ver si es la causa, ¿no? Y está la otra de pigmentación por fármacos que pueden llegar a provocar la misma pigmentación. A veces la pigmentación puede ser parecida a una pigmentación racial, también puede ser en el dorso de la lengua, por ejemplo, o la pigmentación no es simétrica como es en esta racial, ¿no? Otras lesiones que podemos encontrar como enfermedades ya es ya por algún problema de infecciones, ¿no? Y en este caso podemos ver aquí la candidiasis oral, una infección micótica, es decir, por hongo. Aquí la tenemos y pues estas lesiones son lesiones blancuzcas que también pueden estar en la parte de la lengua. Y que una cosa característica es que estas sí se pueden retirar, ¿no? A comparación del líquen plano. Estas sí se pueden raspar, pero al ser raspadas estas van a provocar que haya una lesión también de la parte superficial de la lengua, por ejemplo. Va a quedar rojizo, entonces ya nosotros decimos que es una candidiasis. Puede ser por inmunosupresión, puede ser porque el paciente ha tomado bastante tiempo antibióticos, como también por prótesis que se haya hecho dentales, ¿no? Ahora, algo que hay que tener en cuenta antes de lanzar un diagnóstico de candidiasis oral es tener muy en cuenta que también existe la lengua saburral. La lengua saburral se va a asemejar mucho a veces a la candidiasis oral. Aquí vemos una lengua con, partes blancuzcas, ¿no? Y nosotros vamos a poder raspar eso y no necesariamente va a tener una lesión
del dorso de la lengua. No va a provocar que haya dolor, que haya algún problema hasta incluso en el cambio de sabores, sino que con una mejor higiene eso va a salir y va a mejorar, ¿no? Ahora, la candidiasis pseudomembranosa no es más que la candidiasis, dicha de otro modo, que son las placas blancas, ¿no? Se desprenden al raspado, que era lo que decíamos, y estas van a ser una mucosa eritematosa. Existen muchas candidiasis, son varios tipos, pero la pseudomembranosa es la más conocida y todas van a provocar lo que son placas blancas. A veces solo se diferencian incluso por la localización, pero en la mayoría de los casos se va a ver en la lengua, parte superior del paladar, ¿no? Y ya vamos a pensar en una candidiasis. El tratamiento es un antifúngico y aquí vemos algo para que se acuerden, se raspa las placas blancas, se va a volver rojo o va a quedar eritematoso o va a doler, hasta incluso pueden llegar a sangrar, y ya vamos a lanzar la posibilidad vamos a lanzar el diagnóstico de una candidiasis. Además de estas placas, ya hemos visto las placas, ahora estamos entrando en úlceras. Van a haber lesiones en la cavidad oral que van a provocar úlceras. Y estas úlceras pueden ser por aftas, infecciones virales, fíjense también infecciones bacterianas, como también por enfermedades sistémicas. Ahora, va a haber que van a manifestarse también por úlceras. Normalmente cuando hablamos de tumores, nosotros pensamos en una induración, ¿no? en una lesión indurada, dura, quizás no bien delimitada, pero en este caso también vamos a tener úlceras que nos van a llamar la atención, alguna característica para que pensemos en los tumores. Y aquí vemos la estomatitis aftosa, que es una úlcera. Aquí tenemos una úlcera, normalmente es recurrente. Fíjense que la parte interna es blanquecina y que tiene un halo, es decir, alrededor tiene un halo eritematoso. Estas son dolorosas y afectan a la mucosa no queratinizada. Normalmente remiten con el tiempo, pero por el dolor mismo. A veces se ocupa corticoides tópicos. Otra diferencial de la estomatitis aftosa es la estomatitis herpética. Esta estomatitis herpética también va a llegar a úlcera, pero con la diferencia de que antes de hacerse las úlceras, antes de formarse o ver las úlceras, nosotros podríamos llegar a ver vesículas. Vesículas que posteriormente se van a reventar, porque las vesículas son bolsitas de líquido que posteriormente se revienta y ahí vamos a ver las úlceras. Vamos a ver que esta es autolimitada y que se está dando por virus de herpes simple. Ahora el tratamiento, ya que es un tipo de herpes, vamos a darle aciclovir. Fíjense, aquí ya se ven las lesiones, normalmente se ven en el paladar duro. Hay otra también que el herpes puede salir y ya se forma de manera labial, ¿no? Herpes labial. Y aquí tenemos otra parte que tenemos que tener en consideración, que son los tumores. Dentro de los tumores, el más importante tenemos el carcinoma espinocelular. Puede dar en cualquier parte del cuerpo y en este caso la boca no es la excepción. Y vemos que es un tumor maligno. Este ya nos hace sospechar ya de un estadio que puede llegar a cáncer, ¿no? Factores de riesgo: alcohol, tabaco y algunos tipos de virus, ¿no? Virus del papiloma humano, por ejemplo. Aquí también en la parte de Bolivia es una de las causas que puede llegar a un carcinoma espinocelular, puede ser el consumir o mascar coca. Además de que el bico que se coloca también es abrasivo para la mucosa oral
y puede provocar lesiones como por ejemplo ulcerosas. Fíjense aquí hay una úlcera persistente, es decir, una úlcera que no sana, que se mantiene. Entonces eso ya nos hace pensar en un tumor y es necesario estudiarlo haciendo una biopsia, ¿no? Y aquí tenemos una induración. Aquí tenemos otra lesión que podría hacernos sospechar de un tumor oral. Y bueno, sangrado que puede haber, ¿no? Y bueno, entre lo último que podríamos mencionar, vemos un melanoma oral, que es una pigmentación. Fíjense, aquí en el paladar, en las encías puede salir. Y ya nos hace sospechar una lesión que sale, que se la ve y que posteriormente se le hace seguimiento y empieza a aumentar de tamaño. Esto es, ven, como ven, se dice que es raro, pero que al verla, la pigmentación, ya tendríamos que ir sospechando de la posibilidad de un melanoma, además de las otras lesiones orales que eran por pigmentación, ¿no? Entre medio los síndromes. Ahora, algo que quede importante y que quiero que se les quede es que en la cavidad oral hay lesiones como úlcera, placa, eritema, que nos van a dar un indicio de qué puede llegar a ser. Induraciones también, ¿no? Y que nosotros tenemos en todas ver los signos de alarma. Aquí veíamos lesiones, ya sea induraciones o úlceras, que sean mayor a 2 semanas. Eso ya es un signo de alarma. Una induración que igual no baje, no disminuya y que no parezca ser una inflamación, ¿no? Un crecimiento progresivo de la lesión, en este caso mirábamos en el melanoma, un crecimiento que haya de esa pigmentación ya nos hace sospechar en que puede ser algo maligno, ¿no? Y obviamente los sangrados, que no es natural que la boca sangre o que las lesiones empiecen a sangrar. Si uno ve alguno de estos signos en la cavidad oral, ya tendría que ir pensando y considerando en hacer una biopsia para descartar alguna lesión cancerígena. Y bueno, esos son de manera quizás un poco apresurada, pero de la mejor manera que se podría entender lo que es la cavidad oral, las enfermedades de la cavidad oral. Existen muchas más enfermedades que se pueden sospechar según la cavidad. Pero ya con estas lesiones, ya uno ya tiene las herramientas clínicas para poder ya tener un pantallazo de qué está pasando con el paciente, ¿no? O cómo está el inicio o la parte endocrinológica o incluso el sistema inmunológico de un paciente. Y bueno, pues vamos a ver estos casos clínicos. Espero que lo lean y vayan practicando, ¿no? Todo lo que habíamos mencionado en la clase de ahora de enfermedades bucales.